grabando, ya voy a grabarla para compartirla con el resto de la gente después. Y bueno, voy a compartirles pantalla. Acá estamos. Vamos a hablar hoy día sobre la Guerra Civil Española. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? ¿Ven? Sí, ¿Se lee todo Sí, bien? se ve. Ya. Entonces, vamos hoy día a hablar sobre la Guerra Civil Española. Me importa partir con esta imagen que pareciera de otro tiempo, pareciera como adelantada a su época. Me recuerda algunas novelas de espías de los 60, pero es algo que está completamente situado en el momento que vamos a ver. Y no es casualidad tampoco que elija una fotografía de Gerda Taro. No sé si alguien habrá escuchado sobre Gerda Taro. Eh, ¿Por qué me importa de partida, por qué me importa mostrarla a ella? Bueno, ella fue es una de las primeras fotoperiodistas que se conocen dentro de la historia, o por lo menos fotoperiodista de guerra, es una de las pioneras. Y es una persona que estuvo en la línea del frente, siendo ella extranjera, siendo alemana. Entonces, acá hay varias cosas. Estamos hablando de una mujer, de un oficio nuevo, pero además estamos hablando de un compromiso político internacionalista. Creo que ya con estos tres temas que les digo tenemos bastante que hablar el día de hoy. Insisto, estamos hablando de un problema de género, nuevos oficios y de internacionalismo, ¿ya? Esos son algunos temas que nos vamos a ir topando el día de hoy, ¿ya? Yo quería recordarles algunas cosas mi compromiso hacia ustedes, de lo que yo me comprometo como ofrecerles como facilitador de estas charlas, es que lo que nosotros vamos a revisar como el propósito formativo de todo lo que vamos a ver a lo largo de las tres charlas tiene que ver con la capacidad, la habilidad de relacionar exponentes de la gráfica política del siglo XX-XXI con sus contextos políticos y culturales. O sea, vamos a relacionar gráfica con contextos. Y para eso, y ustedes van a darse cuenta también en el orden de la presentación, vamos a comenzar por caracterizar hitos históricos. Yo ahí anoto nudo, aludiendo a un momento donde se entrelazan muchos conflictos o muchas líneas discursivas, muchos procesos que se anudan y que convergen en un momento determinado. ¿Ya? O sea, no son casuales los momentos que estoy eligiendo y ahí les voy a explicar por qué. Y la idea es que a través de un análisis formal, yo por ejemplo les voy a hablar de realismo socialista, vamos a hablar del Art Deco, vamos a hablar de estilos de tipográfico, etc. La idea es que a partir de esos análisis formales logremos asociar las formas con valores éticos e ideológicos. A mí no me interesa mostrar como un catálogo de formas de manera descomprometida. Me interesa que seamos capaces de ver el potencial político y también una apuesta de valor en términos éticos de lo que es las formas, el diseño, la gráfica, etc. El día de hoy estos son los temas que vamos a revisar. Vamos a caracterizar el contexto y vamos a hablar de una crisis del liberalismo. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, que creo que ayuda a entender muchas cosas. Yo me importa igual dejar en claro mi manera de interpretar la historia y de entender las relaciones sociales es desde una perspectiva materialista. Por lo tanto, yo voy a insistir constantemente en desarrollar una historia del capitalismo y de las formas de producción, tanto sociales como materiales. Yo voy a insistir constantemente en el problema económico, porque me ayuda a mí para entender y darle sentido a varios elementos de la producción cultural. La segunda parte del día de hoy vamos a hablar sobre el conservadurismo y la tradición, vamos a hablar sobre el fascismo, pero no del fascismo así en términos generales, sino que vamos a hablar del nacionalismo católico, muy propio del contexto español, que ustedes, si empiezan a atender y a prestar atención, se van a dar cuenta que hay mucho de eso, por ejemplo, en el pinochetismo, hay mucho de eso también en los discursos de la derecha más conservadora en la actualidad. Y por último, vamos a hablar sobre la relación entre realismo y militancia. Me importa mucho entender
que comprendamos y discutamos sobre el vínculo entre arte y realidad, porque no es un problema meramente teórico, sino que tiene que ver con una apuesta, o sea, con una decisión y una postura de cómo la gráfica se posiciona dentro del campo de la creación. Entonces vamos a partir hablando sobre la crisis del liberalismo. ¿Alguien no tiene, alguien no sabe nada sobre a qué me refiero? ¿Alguien desconoce el término liberalismo? ¿A alguien le es extraño del todo? ¿Alguien tiene alguna duda, así desconoce el concepto de liberalismo? Bueno, me alegro. Bueno, Ignacio. Llegó mi amigo Ignacio. Mire, cuando vamos a hablar de una crisis del liberalismo, voy acá a poner una línea de tiempo. Muchos historiadores e historiadoras desdeñan las líneas de tiempo. No, yo no voy a tratar de hacer una historia lineal, no piensen en eso, pero nos va a ayudar a orientarnos en los distintos periodos que vamos a revisar. Em, Acá yo anoto algunos hitos que creo que son importantes para comprender los conflictos que vamos a revisar, que tienen que ver con lo que desarrolla Eric Hobsbawm y que también yo lo complemento con el trabajo de Immanuel Wallerstein, que tiene que ver con una historia del capitalismo en el siglo XX, en donde es posible constatar que a principios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, hay un sostenido declive del liberalismo y las instituciones políticas liberales. Entiéndase toda la herencia de lo que fue la Revolución Francesa, el espíritu republicano, las democracias participativas, y que va de la mano también con una serie de hitos que pueden comprenderse como una crisis, que dan forma a una crisis económica, por ejemplo, la crisis del 29. Hay varios sucesos que pasan en este comienzo de siglo que empiezan a dar cuenta del desgaste del discurso y de las formas de organización del siglo XIX. O sea, el proyecto ilustrado que se inicia en el siglo XVIII empieza a encontrar ya empieza a encontrar forma de un desgaste notorio a principios del siglo XX, donde ya muchos sectores de la sociedad empiezan se da cuenta que muchos sectores de la sociedad quedan al margen por completo del proyecto civilizatorio y modernizador. Eso tanto en Latinoamérica como en Europa va de la mano con el surgimiento de movimientos políticos, partidos socialistas, partidos comunistas, organizaciones de corte anarquista, sindical, formación de sociedades mutuales, sociedades de resistencia, de apoyo, de socorros mutuos. Hay una serie de formas de organización que empiezan a responder a esta imposibilidad, a esta insuficiencia del capitalismo industrial del siglo XIX, y que tienen hay dos grandes hitos. Por ejemplo, tenemos la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución Rusa el 17, que ya marcan claramente abren sendas para alternativas, pero también dan cuenta de la insuficiencia del modelo de organización que se estaba llevando hasta ese momento. La Primera Guerra y la crisis del 29 no vienen más que a acentuar todo ese panorama que a ratos empieza a ser bastante desolador. No es casual que en este periodo empiecen a surgir los totalitarismos, en primera instancia como una respuesta a la revolución social, pero también como una forma de rectificar lo que se consideraba como un camino desviado, un camino perdido. Como vamos a ir viendo, muchos de los totalitarismos, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán o el nacionalcatolicismo español, apelan a recuperar un pasado que se perdió frente a toda esta oleada liberal, masónica, judía, ¿cierto?, internacionalista. Hay muchos discursos y muchas formas que empiezan a hablar de un pasado que es necesario de recuperar. Y que ya desde la década del 20 hasta, por ejemplo, el fortalecimiento del nacionalsocialismo en la década del 30, ya se posicionan como una nueva alternativa. El fascismo, los totalitarismos aparecen como una alternativa frente al liberalismo.
frente al liberalismo económico, frente al liberalismo político y a todo lo que tiene que ver con la noción de sujeto individual propio del pensamiento ilustrado. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en esta primera clase. En la caída del liberalismo y un hito muy relevante como la Guerra Civil Española, en donde todos estos conflictos que yo les estoy mencionando aparecen, se expresan, se ven reflejados. Lo que vamos a ver en la segunda clase tiene que ver, de ahí yo voy a entrar en más detalle, con toda la edad de oro del American Way of Life, de la aparición del estado de bienestar y de todo el crecimiento del capitalismo globalizado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vamos a dar cuenta también de un punto, del inicio de una fase de declive que va a aparecer en la década, a fines de la década del 60. Y vamos a terminar el curso con, yo voy a tratar de dar cuenta de cómo desde la década de los 60 hasta la actualidad existe una fase de declive sostenido del capitalismo global, pero a la par el surgimiento de nuevos movimientos sociales que buscan una nueva manera de organizar la vida, que ya esos son temas que vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que vamos a ver al primero tiene que ver con esta caída del liberalismo, que la podríamos resumir en esta lámina. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos rápido? ¿Voy muy rápido o se va entendiendo? Súper. ¿Sí? Cualquier cosa, si Todo bien, estimado. si necesitan alguna que me detenga, me avisan, por favor, ¿ya? Súper bueno. Gracias, Kika. Miren, algunos hitos que vamos a ir viendo y que ustedes se van a poder dar cuenta que se reflejan en el campo de la gráfica y la visualidad. La crisis del liberalismo tiene que ver, como yo le insisto, tanto una crisis de la forma de explotación capitalista, piensen lo que es la industrialización, ¿cierto? El libre mercado, pero también tiene que ver con un problema cultural, porque hay una crisis por ejemplo, frente a la idea del sujeto universal, a la idea, por ejemplo, también a esta noción de civilización, que es la que orientó prácticamente todas las políticas republicanas del siglo XIX. Y nos vamos a empezar a encontrar que hay mucha gente marginada de toda esta modernidad capitalista decimonónica, por decirlo de alguna manera. En nuestro contexto latinoamericano, podríamos decir, de este capitalismo oligárquico que sobrevive hasta entradito el siglo XX. La revolución social aparece como una respuesta a la imposibilidad del capitalismo industrial de ofrecer un bienestar para las grandes mayorías. O sea, uno de los hitos más importantes en este sentido es la Revolución Rusa, que pese a no desarrollarse en un país netamente industrial, más bien agrícola, campesino, abre ya las puertas para otros movimientos sociales que ya se venían gestando de partida. Es un catalizador. Por ejemplo, mismo en 1918 está la revolución en Alemania, ¿cierto? Van a haber revolución en Hungría. Y ya nosotros ya no empezamos a entrar, por ejemplo, lo pensamos en el contexto español. En el contexto español, ustedes pueden darse cuenta de que ya la revolución social empieza a emerger desde fin del siglo XIX. Oh, parece que se va a terminar en 10 minutos la reunión, estamos recién partiendo. Yo les voy a mandar otro link, ¿ya? Era muy probable que sucediera esto. No sé cómo solucionarlo de otra manera, pero les voy a mandar otro link por el correo, ¿ya? Apenas termine esto. Ahí también aprovechamos de respirar. Patricio, perdón. Dígame. Hola. Hola. Déjame ver si te puedo yo gestionar una reunión de Zoom abierto sin límite. Dame un ratito y si no nos conectamos de nuevo a veces que no te pasa el link. ¿Te parece? Ya, pues Bueno, buenísimo. ya, eso, Ahí espérame. está la cadena de correos, Carola. Así que por Ya, la cadena de correo lo podemos ver. ¿Ya? ya, bacán. Eso, si me resulta, le aviso. Se agradece, se agradece. Miren, en el contexto español, la revolución social, por ejemplo, ya existía a fines del siglo XIX grandes movimientos de organizaciones políticas, sobre todo anarquistas. Hay como dos grandes vetas del anarquismo en el contexto español. Está, por ejemplo, el anarquismo andaluz, que es un anarquismo principalmente campesino, muy influenciado en la figura de Bakunin, que era más bien, todas estas reivindicaciones que tenían que ver con recuperar la tierra, ¿cierto? Estamos hablando de un contexto agrícola, eran movimientos campesinos que, por ejemplo, en 1934
ustedes se podrán encontrar con la Revolución de Asturias. Estamos hablando antes de la Guerra Civil. Pero también hay un gran movimiento anarquista que es de corte sindical, que es el que va a estar movilizado principalmente por la CNT y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Yo no hablo de anarquismo simplemente porque tenga algún tipo de... me sienta más afín a él, sino porque el anarquismo, la CNT, por ejemplo, tenía tenía 4 veces más afiliados, por ejemplo, que la UGT, que era vinculado al Partido Socialista. O sea, el anarquismo era un verdadero movimiento de masas en ciudades como Valencia, Barcelona sobre todo, y en Madrid. Entonces, la revolución social ya era una realidad en el contexto ibérico. Y dentro de todo eso, va a aparecer una fuerte reacción que va a aferrarse de las banderas del nacionalismo y va también a impulsar una fuerte estrategia populista que va a agarrar fuerza sobre todo posterior a la Gran Depresión del 29. Es importante entender, muchas veces se habla de fascismo en España, no es idéntico al fascismo italiano, pero sí hay muchas similitudes, por ejemplo, en la manera de entender la organización económica, porque se va a apelar, por ejemplo, al corporativismo, que es una forma de organización a partir de gremios, pero organizado estrictamente de forma vertical. Es una forma de organización que no es liberal, es una forma de organización que tiene un eje centralizado y tiene estricto control de lo que puede ser el Estado, etc. Pero esto también se va a dar de la mano, por ejemplo, con el hundimiento de los viejos regímenes. Ustedes sabrán que en España la figura de la monarquía va a perdurar hasta la entradita de la década del 30 sin ningún tipo de obstrucción, el parlamentarismo monárquico. Y eso es lo que son algunos elementos que se van a empezar a desmoronar y que van a empezar a abrir puertas a nuevas formas a nuevas alternativas para ejercer el poder, tanto la izquierda como la derecha. Y en ese contexto donde me interesa que nos detengamos con respecto al conservadurismo, porque el conservadurismo no es tan solo un problema discursivo, sino que también es un verdadero proyecto político, que en el contexto español vamos a ir viendo, va a tener tremenda relevancia. Entonces, fíjense un poquito, bueno, la República, el contexto de nuestro conflicto se inicia en la década del 30, ¿cómo podríamos decir? No es la aparición, pero sí es la instalación de un segundo proyecto republicano en España, que viene a cortar 60 años de régimen monárquico, y que va a empezar a despertar muchas fuerzas, va a empezar a despertar va a empezar a movilizar a grandes sectores de la población que estaban, por ejemplo, va a empezar en este momento, ahí Carola nos mandó un Zoom. Termino esta idea y nos trasladamos. Termino esta primera parte y nos trasladamos. Va a empezar a despertar un gran movimiento de campesinos, va a empezar a movilizar y agitar un mayor movimiento de gente vinculada a los sindicatos. Va a despertar, por ejemplo, un fuerte sentimiento nacionalista en Cataluña, en el País Vasco, que van a tratar de independizarse de la centralidad de Madrid, y que todo esto va a empezar a también adquirir va a dar forma, por ejemplo, a cambios de constitución, va a dar forma a nuevas reformas modernizadoras, etcétera, etcétera. Esto yo se los voy a mandar, no es importante que lo veamos en detalle en este momento, se los voy a mandar para que lo tengan como material. Pero lo importante, y que me importa que está destacado acá, va a impulsar a la formación del Frente Popular, que es el Frente Popular, es lo que nosotros hoy día vemos como las coaliciones de izquierda. Esa teoría y esa manera de organizar aparece en este contexto, es inventada en Francia, pero es adoptada acá en España, y que va a ser un Frente Popular que va a aglutinar desde los sectores anarquistas hasta los radicales, pero a la par va a aparecer la formación de la Falange Española. O sea, en este periodo, podemos decir, se polariza todo. De forma previa a la guerra,
que comienza el 36, se forman ya dos bandos claramente definidos que tienen dos propuestas de vida, dos formas de entender, de representar y entender la realidad completamente antagonistas, absolutamente antagonistas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en relación a la gráfica. Y para que ustedes se hagan un mapa y comprendamos esto también en cómo se distribuye el campo de las preferencias políticas, por así decirlo, o cómo se distribuyen las fuerzas políticas en este contexto, vamos a tener un Frente Popular que va a aglutinar, va a acoger a los sectores anarcosindicalistas, principalmente movilizados por la CNT y también por la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica. Vamos a tener un partido comunista que va a titubear en muchos momentos con su afiliación con la Unión Soviética. El principal, podríamos decir, el principal agente o el principal conductor del Frente Popular va a ser el PSOE, el Partido Socialista Español, que hoy en día podríamos tal vez quitarle un poco de rojo, es más amarillo que rojo, pero que en ese momento fue el principal, junto a la CNT, eran los principales, por así decirlo, partidos u organizaciones que movilizaron el conflicto. Cabe mencionar también la Esquerra Republicana y los movimientos independentistas vascos, que son, hoy en día, por ejemplo, en, en Cataluña todavía este es un problema que no es resuelto, que tiene que ver con la independencia nacional de Cataluña. Ya en este momento ya era un tema y un conflicto. Y por otro lado, bueno, llegamos a terminar y nos mudamos todos. Copien el link, ¿ya? Copien el link que nos dejaron en el chat, ¿ya? Que nos dejó Carola, para que nos mudemos para eso. ¿Ya? Y cambiémonos para allá porque esta cuestión se va a cortar. ¿Ya? Nos vemos para allá. Aprovechen de ir al baño, hacer todo eso, de descansar un ratito y seguimos. ¿Ya? Entonces. Cambiémonos todos para el link que nos comparte Carola. Muchas gracias, Carola. Salvando la situación. Y vamos a cortar esta y vamos a ir para allá. ¿Dale? Vamos, cambiémonos todos para allá. Vamos.